Buenas tardes con todos, ¿se escucha? Sí, profesor, bastante bien. Muy Sí, buenas tardes. buenas tardes. Perfecto. Ahora, bueno, primeramente, chicos, me presento. Mi nombre es Benito Rosa, soy psicólogo, psicoterapeuta, y bueno, estaremos reunidos por 8 semanas, ¿verdad? 8 semanas estaremos reuniéndonos para tratar, ¿sí? Tratar algunos temas concernientes a esta asignatura, ¿sí? Métodos y técnicas psicoterapéuticas. Eh, a ver, yo les agradecería, sí, tratar de que las sesiones que tengamos sean dinámicas, interactivas, ¿no? Y para que esto se pueda dar es muy importante tener la colaboración de ustedes. ¿Cómo pueden colaborar? A través de preguntas, comentarios que ustedes puedan hacer, ¿sí? Sobre los temas que iremos tratando. Para mí es muy importante escuchar también su posición, ¿sí? ¿Cuál es su postura en relación a los temas que trataremos? Cuando me refiero a la posición o la postura que ustedes puedan asumir en relación a los temas que iremos trabajando, esta postura o esta posición no necesariamente tiene que estar, ¿sí? Alineada con la visión que yo pueda tener de la psicología o de lo que estemos hablando. Para nada, ¿eh? Todo lo contrario, ¿no? Sobre todo si estamos, ¿no? O ustedes están, ¿no? Estudiando una carrera, una profesión que para nada es homogénea, sino por el contrario es muy heterogénea. Es muy heterogénea desde los enfoques psicológicos, ¿verdad? Las teorías psicológicas, las técnicas psicológicas, ¿no? Que están en función, ¿no? A la teoría, al enfoque sobre el cual nosotros estemos abordando un determinado caso. Entonces no puede haber, ¿no? Algo homogéneo en todo esto que vamos a tratar. ¿Ok? Antes de comenzar la sesión de hoy, les quiero preguntar si tienen ustedes alguna interrogante, alguna duda en relación a este curso, a esta asignatura. Pueden hacerla usando el micro o el chat. Yo las diapositivas, sí, las diapositivas yo las voy a subir, a más tardar la tienen mañana, las diapositivas de la asignatura, así como material bibliográfico, algunos artículos, algunos papers que los voy a subir al aula virtual, ¿sí? Para que ustedes puedan profundizar al respecto, ¿sí? Ya, una cosa importante, chicos. Que esto también se los voy a recordar en el aula virtual, es la participación, la importancia de que ustedes participen en el foro formativo, ¿sí? Y en las autoevaluaciones. Solamente, ¿no? Van a tener un punto extra las personas que tengan como un punto extra en los productos académicos, las personas que tengan
como mínimo de nota 16, ¿sí? En el foro formativo. De 16 para arriba. En las autoevaluaciones, así obtengan 16 o 20, no hay un punto extra. Solamente el punto extra se aplica a aquellas personas que tengan como nota mínima 16 en el foro formativo. ¿Ok? Por favor, que esto quede claro. ¿Sí? Esto no quiere decir que no participen en las autoevaluaciones, todo lo contrario, yo creo que ustedes tienen que participar también en estas preguntas, ¿no? que constan las autoevaluaciones, sobre todo porque es un ejercicio, no solamente un ejercicio mental, es algo que los puede favorecer, ¿no? Al momento de realizar el examen final, pero sobre todo, ¿no? es un aprendizaje que les va a ayudar mucho en el desarrollo de su profesión en un mañana muy cercano. Bueno, ya está a la vuelta de la esquina. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta, chicos, antes de iniciar la sesión de hoy? Yo les recomiendo que puedan formar un grupo de WhatsApp. Ayuda mucho, ¿no? Bueno, ustedes lo saben, ¿sí? Lo digo porque hay una pregunta que hace Almendra si habrá grupo de WhatsApp en este curso. Yo les recomiendo que lo hagan, ¿sí? A ver si alguien se puede hacer responsable, ¿no? Y crear un enlace para que todos puedan estar en este grupo. Ajá, ya Jaira ya lo hizo, excelente. Muy bien. Hoy vamos a hablar sobre el primer contacto y la demanda terapéutica, ¿ok? Pero los noto un poco silenciosos, ¿eh? Porque hasta ahora no he escuchado ningún audio. Vamos a ver si... Ahí está. Sacando cara por las mujeres, ahí Carmen ha levantado la mano. Buenas tardes, Carmen. Profesor, buenas tardes. Sí, le estaba escribiendo en el chat si los trabajos que vamos a venir haciendo serán de manera individual o de manera grupal. Esto ustedes lo podrán ver en las indicaciones de cada producto académico. Si el producto académico dice de manera grupal, será de manera grupal, ¿no? Porque si dice de manera grupal, dirá entre paréntesis o seguido el número de estudiantes que conformarán el grupo. Usualmente no es mayor a 3 o a 2, o a 3 me parece. Si en las indicaciones de algún producto académico ustedes no leen por ninguna parte que es grupal, se entiende que es individual. ¿Sí? Yo ahora no recuerdo en este momento los productos académicos, pero si en caso hay algún producto académico de manera grupal, tiene que las personas, los estudiantes que conforman el grupo,
tienen que pertenecer al mismo NRC. ¿Sí? Esto, por favor, grábenselo, chicos. Tienen que pertenecer al mismo NRC. Si se junta, si se forman grupos donde dos estudiantes son de NRCs diferentes, corren el riesgo de tener nota 0,0. Sí, por favor, que eso quede claro. ¿Sí? Los grupos son por afinidad. Ustedes mismos, ¿no? Formen su grupo por afinidad. Sigan su intuición. Y si ya se conocen y tienen la suerte de estar en el mismo NRC, perfecto, agrúpense. Pero si ya se conocen y no están en el mismo NRC, no lo hagan, porque pueden tener 0,0. ¿Sí? Ambos o uno de los integrantes. ¿Sí? Por favor, que esto quede claro, claro, para evitar después malos entendidos, ¿sí? Y sobre todo, ¿no? Evitar que ustedes se perjudiquen, ¿ok? ¿Qué NRC son ustedes, chicos? Porque mañana también, a ver, déjenme ver, mañana viernes también está el grupo de métodos y técnicas psicoterapéuticas. A ver, estamos... A ver, NRC 19674. $18,286. No hay otro NRC, ¿verdad? A ver, el NRC 18286, ¿cuántos hay de tienen este NRC? El 18286. Maribel Carmen Ramírez pone aquí 18286. Este NRC, a ver, miren si está correcto, porque yo no lo tengo acá, este NRC, el 18286, o a lo mejor se ha equivocado en escribirlo. A ver, 18286. Bueno, a las personas que son del 18286, yo les recomiendo que escríbanle a mentoría, porque este NRC no lo tengo acá en el aula virtual. O sea, ustedes no me figuran como estudiantes.
¿sí? Claro, yo eso lo entiendo, que ustedes se matricularon para poder llevar el curso con mi persona, pero sospecho que ha habido ahí alguna confusión o error de parte de las personas que se encargan de colocar a los estudiantes en un determinado NRC. ¿Sí? Yo voy a escribir igualmente a la universidad, pero yo les recomiendo que ustedes lo hagan para que después no tengan problemas y puedan figurar en el sistema. En mi aula virtual no figura. Sí, Ruth. Profesor, buenas tardes. Disculpe, el 18-28-6 en la mayoría nos está saliendo como invitación solamente en el Meet. Sin embargo, en el aula virtual está apareciendo el NRC. Ya, pero ¿qué me quieres decir? Que la NRC es otro. Lo que está apareciendo en invitación en el Meet es lo que está apareciendo 18-28-6. Tal vez con eso se están confundiendo. Ah, ya. Entonces, pero ¿cuál sería entonces la...? Normalmente la NRC es la que está en el mismo aula virtual. Claro, Claro, pero... En el curso. en mi caso, el 18-2-8-6, me figura en el horario del aula virtual, en el horario, en los horarios. Ahí no es ahí. Fíjate en tu curso, ahí arribita aparece. Tiene que aparecer en el curso. Está el nombre del curso, métodos y técnicas psicoterapéuticas. Después está ASUC, ASUC, guión. Hay un número de 5 cifras y los siguientes números, también de 5 cifras, ese es el NRC. Yo les digo que lo que ustedes me han enviado, el 18286, no está, sobre todo porque los NRCs que tengo acá, que me figuran, todos comienzan con el 19 de métodos y técnicas psicoterapéuticas. Con el 18 no me comienza ninguno. ¿Sí? Sí, en mi caso creo que yo me he confundido y yo lo había visto en el horario, pero ahora acabo de revisarlo y me sale 19-6-7-4. A ver. Ya. Perfecto. Entonces ustedes pertenecen a dos NRCs, 19674 y 19677. ¿Sí? Así es, profesor. Perfecto. Ya. A ver, entonces ustedes son, a ver, déjenme un momento. Ya está. Perfecto. Muy bien, chicos. Entonces ustedes tienen que conformar los grupos tomando en consideración el NRC al que pertenecen, ¿ok? Por favor, que esto quede clarito, así evitamos problemas. Ustedes no se estresan y yo tampoco. Muy bien, vamos a dar inicio a la clase de hoy. Por favor, si quieren hacer alguna pregunta ahora que vamos a iniciar la clase, pueden hacerla. Interrumpan. Sí, usen me gusta mucho cuando usan el micro, ¿no? Así la interacción es más, es mejor, ¿sí? Y aquellos que no tengan dificultad en utilizar el audio, el micrófono, pueden hacerlo también por el chat. Primer contacto.
¿sí? Recordemos que lo que vamos a ver hoy es el primer contacto terapéutico. Muy bien. El proceso, ¿sí? El proceso psicoterapéutico empieza cuando el paciente, ¿sí? Paciente, cliente o consultante, eso ya se lo dejo a ustedes, ¿sí? Que elijan qué término les es más familiar o prefieran utilizar, contacta con el terapeuta, ¿no? Entonces, cuando hablamos el primer contacto terapéutico, nos estamos refiriendo, ¿no?, justamente al inicio, ¿sí? Al inicio del proceso de terapia psicológica que va a recibir el consultante, paciente o cliente, como he mencionado. Y este empieza cuando, como mencioné al inicio, el paciente va a contactar con el terapeuta. Y esta fase se denomina la fase del primer contacto. Ahora, ¿qué entendemos por primer contacto? Entendemos tanto el momento en el cual el consultante, ¿sí?, se pone en contacto con el terapeuta, y este primer contacto con el terapeuta puede ser a través de una llamada telefónica, puede ser también, ¿no?, un primer contacto que se realice de manera virtual, que ahora se ha consolidado en estos 2 últimos años. Las sesiones virtuales con el psicólogo o las psicoterapias virtuales se han consolidado muchísimo, ¿sí? ¿Cuánto creen ustedes que pueda ser importante este primer contacto? Realmente muy importante, profesor, porque ese primer contacto puede generar esta conexión entre el paciente y el terapeuta, ¿no? El trato, la amabilidad. Considero que es muy importante. Ya. Claro, el trato, la amabilidad, que esta amabilidad se puede dar de manera presencial también, ¿verdad? Y ojo, aquí independientemente del tiempo de duración que tenga este primer contacto, ya que muchas veces, ¿sí?, un paciente puede llamar telefónicamente al terapeuta, este responde y por teléfono el paciente hace la demanda o solicita una atención o solicita información sobre las características de la terapia que nosotros podamos brindar. O muchas veces llaman para preguntar, ¿sí?, indagar sobre una determinada técnica o metodología de intervención que estemos utilizando. Esto no quiere decir que nosotros tengamos que dar una explicación de media hora, 1 hora. No tendría mucho sentido, pero sí poder tener el tiempo suficiente, ¿sí?, para poder brindar
explicación y al mismo tiempo, como mencionaba su compañera, a través de nuestras palabras, de nuestra explicación y del tono que utilicemos para ese fin, ya desde allí poder ir construyendo, ¿sí?, una relación, un vínculo, una sintonía, independientemente de que yo no esté viendo al consultante o paciente, ya que me está llamando por teléfono, pero escucho su voz. E inclusive, en esos minutos que puede estar hablando con esa persona, ¿sí?, el paciente me puede decir qué es lo que le aqueja. No estamos hablando aquí de un tratamiento, de una intervención propiamente dicha, pero sí estamos hablando del inicio de algo que se puede transformar en una intervención terapéutica. ¿Sí, chicos? Mónica levantó la mano. Sí, profe, buenas noches. Creo que es fundamental para lograr la confianza del paciente, ¿no? Desde una primera consulta ya podemos mostrarnos empáticos, amables, de tal manera que el paciente se sienta a gusto. Así es, así es. Así es. Está la primera consulta propiamente dicha, ¿verdad? Esta que tiene una duración promedio de 1 hora. Es excelente, es un contacto sumamente importante. Pero no nos olvidemos de del contacto inicial, que antecede muchas veces esa primera consulta. Y ese contacto inicial, ¿no?, dependiendo la manera como trabajemos, ¿sí?, se puede dar, ¿no?, desde esta interacción que uno tenga con el paciente, así sea de 3 o 5 minutos, ¿no?, a través de una llamada telefónica. O inclusive ese primer contacto no necesariamente puede ser 5 minutos, puede ser una media hora. Pero esto ya va a depender de la manera como estemos trabajando. ¿Y por qué digo media hora? Yo no sé cómo estará, aunque no he visto mucho. No es que no sepa, no he visto mucho las primeras sesiones en Perú que duren media hora. Aquí, por ejemplo, en algunos centros de psicología, como la competencia bueno, en todo el mundo la competencia es muy elevada, pero lo que están haciendo es dar una primera sesión gratuita. Y esta primera sesión gratuita es de media hora. ¿Sí? Y usualmente es a través de videollamada. Ismael, buenas tardes. Buenas tardes, maestro, compañeros y compañeras. Comparto lo que las compañeras han dicho, muy importante. Quizá mi pregunta es desde su experiencia, ¿no?, entre los aciertos y desaciertos que a veces uno aprende en el camino, ¿cuáles son los retos que usted ha experimentado en esos primeros contactos, las cuales nos puede decir esto sí o esto no o esto aprendí? Por ejemplo, ¿no? Cómo poder hacer un contacto, por ejemplo, con una persona que viene a consulta ciega, ¿no? Entonces, hay otras formas también. O cómo hacer un primer contacto con llamadas telefónicas cuando a veces no tienen para videollamadas, ¿no? O encontrarse con una persona que, según nuestros prejuicios aún, no logramos equilibrarlo, ¿no? Por ejemplo, con una persona, entre comillas, ¿no?, homosexual, ¿no? Y así sucesivamente. En su caminar, ¿cuáles han sido los retos en los cuales nos puede también compartir sus experiencias en este primer contacto? Muchas gracias, maestro. A ver, has hecho muchas preguntas en una, Ismael, pero son muy acertadas tus interrogantes. A ver, me viene en mente algo muy actual.
Por ejemplo, yo desde hace ya un año he creado bueno, no es que he creado, pero ya existía, pero lo he modificado, ¿sí? Y este programa de tratamiento, ¿no?, tiene que ver con el utilizo de la hipnosis para dejar de fumar. Y eso ahí lo tengo en la página web. Ya que hace algunos años me formé en hipnosis ericksoniana, etcétera, etcétera, ¿no? Y paralelamente con un colega en Italia que hablamos y me comentó de los buenos resultados que estaba teniendo para ¿no?, trabajar la adicción al tabaco desde la hipnosis. Así que me profundicé un poco más en el tema de la adicción al tabaco aplicando la hipnosis. Y hay mucha demanda de personas para tratar su adicción al tabaco con esta técnica, ya sea porque lo leyeron, lo escucharon o conocieron a algún amigo o familiar cercano que dejó de fumar gracias a este tipo de intervención. Y aquí yo trabajo con mi colega, psicóloga también. Nosotros en primera persona recibimos las llamadas, ¿ok? A veces ella, a veces yo, eso vamos dependiendo, y mucha información o las sesiones también se gestionan desde la página web, ¿sí? Por correo o directamente por el WhatsApp. Pero para el tema de la hipnosis para dejar de fumar, las personas llaman. Es curioso, el 100% llama. Y llama preguntando sobre nuestra metodología, en qué consiste, cómo se trabaja, en cuántas sesiones, etcétera, etcétera. Y algo más, y en esas llamadas, estas personas, ahí sí no el 100%, pero será el 70-80%, pide hablar con la persona que hace este trabajo. Pregúntense ustedes por qué, pero lo hacen. Lo digo porque mi colega no hace hipnosis, pero conoce sobre hipnosis. No la practica, pero ¿sí?, tiene un conocimiento teórico, lo suficiente como para poder explicar a los pacientes que llaman. Y no obstante hace eso, ese 70% de pacientes que llaman terminan diciendo, sí, pero me gustaría hablar con la persona para poder, ¿no?, que me explique. Muy bien. Y ahí hago esta introducción, Ismael, para tratar de responder a las preguntas que usted Sí, ha hecho. maestro. Sí, muchas gracias. Sí, sé que lo que nos enseñan en la universidad es muy válido, pero como usted mismo dice, ya en la práctica a veces te ves con tantas experiencias que ahí vas aprendiendo, ¿no?, aún más cosas y enriqueciendo este primer contacto. Gracias, maestro. Muchas gracias. No, gracias a ti. Y de este número de personas que llaman, con las cuales yo hablo con ellos, el 80%, ¿sí?, lo que busca es la intervención. No lo dicen, ¿no?, pero es claro, es evidente.
¿no? Visto la demanda y esa urgencia, ¿no? Esa urgencia de tratar su adicción y resolverla a través de a través y únicamente por la hipnosis. Entonces, lo que yo noto en estas llamadas es que estas personas lo que buscan es un tratamiento milagroso, porque estas personas ya han realizado otro tipo de terapias, o muchas de ellas o ellos lo han intentado por sí mismos y no han podido, han fracasado, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se nota en su demanda, muchas veces es de manera explícita y otras veces entre líneas, ¿sí? Es que están recurriendo a esta técnica terapéutica para resolver su adicción sin ellos hacer estos cambios internos que son sumamente necesarios. O sea, lo que buscan es la varita mágica que toque su cabecita y a partir de ahí se genere toda una transformación, una metamorfosis y ese deseo, esa necesidad del tabaco desaparezca. Obviamente que eso no es real. Eso es parte del cuento que muchas veces algunos lugares propician para traer, ¿no? Pacientes, o muchas veces es mala información que ha podido llegar a estas personas. Y todo esto que le estoy diciendo, que quizás me estoy extendiendo, esto lo hablo con las personas, si hay tiempo, no paso de 10 minutos. Usualmente son 5 a 7 minutos, donde escuchando brevemente la demanda, la queja, la problemática, siempre en relación a la hipnosis para dejar de fumar, le digo las cosas de una, como mencionaba su compañera, porque yo creo que esto es central, ¿no? Y fundamental, ¿no? Nunca perder los valores que rigen el ejercicio de nuestra profesión, pero no hablo los valores de la psicología, sino hablo de nuestros propios valores, de nuestra propia ética, para poder ser coherentes con nosotros mismos y con lo que nosotros podemos ofrecer al paciente. Entonces, desde esa perspectiva, yo lo que les digo es de que la hipnosis ni ninguna técnica terapéutica hace milagros, sino por el contrario, estamos hablando de un abordaje de intervención que se ha mostrado eficaz, ¿sí? En la medida que la persona tenga la suficiente motivación para lograrlo y deseo para lograrlo. Sobre todo porque en la explicación le doy, trabajamos con un protocolo de 5 sesiones. Y es en la tercera sesión, o muchas veces puede ser entre la segunda y la tercera, ya que en la primera es una sesión más de evaluación, a través de la hipnosis, ¿no? Vamos a ver si la persona realmente está motivada para dejar esta adicción. De lo contrario, nuestra intervención probablemente no tenga resultados que se consoliden en el tiempo.
uno allí, desde allí, pareciera de que quiere alejar el paciente, pero por el contrario, afrontando este tipo de demandas y de urgencias de una manera realística, objetiva, ¿sí? Y por supuesto ética, ¿no? Permite al consultante, a la persona que llama, él o ella verse como protagonista de su proceso, si es que lo comienza. En la mayoría de los casos, en la mayoría de los casos de las personas que llaman con esa exigencia y en la búsqueda de la píldora milagrosa, ¿no? Poniendo las cosas como están, ¿no? Y haciéndoles que toquen suelo firme y pisen tierra, como decimos en nuestro país, ¿verdad? Los tranquiliza mucho, igualmente inician el proceso. Pero tú me has dicho más preguntas, Ismael, que ya se me han ido. Me hablabas de otras cosas. A ver, por favor, yo no sé si esto que acabo de mencionar de alguna manera te aporta algo a ti o a tus compañeros. No, Pero sí, sí, está súper bien, maestro, porque son ya parte del caminar en el su quehacer psicológico, ¿no? Que nos ayuda también a tener esas herramientas. En esos casos, el primer contacto siempre va a ser vital, ¿no? Pero hay que saber equivocarnos también en el camino, reconocerlo y replantearlo. Gracias, maestro. no, pero nos vamos a equivocar siempre, ¿ah? Ajá. Obviamente con el tiempo nos equivocaremos menos y cuando nos equivoquemos nos vamos a dar cuenta que estamos metiendo la pata y vamos a cambiar nuestra dirección seguramente, pero las equivocaciones van a formar parte de nuestro, de nuestro trabajo. Tú me habías hecho también una pregunta, ¿cómo abordar un primer contacto si viene un consultante, un paciente con tendencia homosexual? ¿Es así? Claro, era un abanico de situaciones en las cuales por ejemplo, en un centro de salud donde estoy apoyando, el psicólogo que ya es nombrado, me imagino que tendrá tanta sobrecarga que a los pacientes que van les dicen, ¿no? Mañana vengan y al día siguiente el psicólogo no viene, ¿no? Y así Mm. repetidas veces, ¿no? Pienso que también el tema de los casos que se dan en el sector salud del Estado, con psicólogos y psicólogas, no todos y todas, también contribuye a que ese primer contacto no sea tan accesible o asertivo, ¿no? Hay mucho que replantear también en cuestión desde el sector salud del Estado, ¿no? Las cuales te impulsan o es la sobrecarga a que ese primer contacto no sea tan saludable, ¿no? Bueno, por ahí, maestro. Muchas gracias. Sí, sí, sí. No, es lamentable, ¿no? Bueno, hay que un profesional, ¿no? De cita y al día siguiente la persona no aparezca, ¿no? El profesional no aparezca, porque, bueno, una persona que necesite una orientación, bueno, una consejería porque su cabecita está lo más o menos amoblada, ese tipo de actitudes o posturas del terapeuta, bueno, las podrá gestionar o sostener, así, a duras penas, pero en los casos en los cuales estamos frente a una persona que ha vivido experiencia traumática, abuso, conductas negligentes de sus cuidadores primarios o padres, o su historia está llena de episodios en los cuales ha sido traicionado o traicionada, eh, ese tipo de conductas del profesional eh, son muy dañinas para la persona. Son muy dañinas para la persona. Qué lástima, qué lástima. Pero sí, es una realidad, ¿no? Es una realidad que pasa
en nuestro país, porque por un lado uno puede entender que hay sobrecarga, sí, es real, hay una sobrecarga, pero no se puede gestionar de esa manera, porque si estamos frente a un caso que esta persona está atravesando un trastorno depresivo mayor y tiene antecedentes de haber cometido suicidio, o pensamientos, ¿no? de ese tipo, esas situaciones, ¿no? En los cuales la persona, ¿no? que uno espera, de la cual uno espera va a recibir ayuda, no está a vida, eso puede activar muchísimas cosas, ¿no? Y desencadenar consecuencias negativas, ¿no? En la persona que está pidiendo este soporte. Muy bien, vamos a... Lo que mencionaba antes, ¿no? Esto tiene que ver mucho con nuestros valores, nuestra ética. Y yo no hablo del código de ética del psicólogo, esta cosa, ¿eh? Yo hablo de nuestros valores, porque nuestros valores son los que nos orientan, nos guían. Hablo de nuestra salud mental. Hablo de nuestra salud mental. Como personas, en el caso de ustedes, como futuros profesionales de la psicología, si hay algo que tienen, ¿no? algún asunto inconcluso o algo por resolver, muy importante, ¿no? Que se apresuren y puedan hacerlo. De lo contrario, ¿no? Ese asunto que no está resuelto y que está molestando, probablemente pueda condicionar, ¿sí? Pueda condicionar el proceso psicoterapéutico. No pueda, condiciona. ¿Sí, chicos? No sé si tienen alguna otra pregunta. Muy bien, continuamos. Bueno, el primer contacto es aquella fase del proceso terapéutico que coincide con el primer encuentro entre consultante y terapeuta. Es una fase muy importante y peculiar, como han dicho muy bien ustedes, porque en realidad precede, pero al mismo tiempo introduce la primera entrevista psicológica propiamente dicha. Una llamada, un contacto telefónico muchas veces puede introducir la primera entrevista psicológica. Y muchas veces, si en ese primer contacto telefónico, ¿sí? No se ha dado de la mejor manera, es probable que ya no se dé esta primera entrevista psicológica. Este primer contacto, sí, que puede ser telefónico o virtual, es sumamente importante, ¿eh? Y como les he mencionado, ¿no? En relación a aquellas personas que piden información para tratar su adicción al tabaco con hipnosis, su decisión está en función de lo que les transmita el psicólogo o psicóloga. En otros casos, por ejemplo, esto no será el 100%, pero será un 50% de pacientes que llaman y interesados en saber cómo funciona
otra metodología de intervención que se llama EMDR para tratar el trauma psicológico no resuelto. Y en esos 5 o 7 minutos que les mencionaba, ¿no? Uno tiene que hacer un resumen suficientemente bueno y hacerlo comprensible, porque no es que estamos hablando de psicólogo a psicólogo, y que la persona no pueda interiorizarlo y hacer algo con esa información, para desde allí poder transformarla, ¿no? En una petición de ayuda o decidirse en realizar esta primera sesión psicológica o esta primera entrevista psicológica propiamente dicha. De la misma manera, más aún en estos tiempos que corren, ¿sí? Y yo me he tratado de habituar en estos últimos años, ¿no? Con el WhatsApp, porque también hay pacientes que tienen se les hace mucho más fácil o viable pedir una cita por el WhatsApp. Y a veces hacen algunas preguntas desde el WhatsApp. Es importante también allí, ¿no? Poder transmitir desde la escritura cercanía. Y eso se nota, ¿eh? No sé si ustedes han notado cuando alguien les escribe al WhatsApp, ustedes lo leen, caramba, este parece que está enfadado o enfadada. Ah, mira, qué bonito, uno siente cariño cuando lee determinadas frases, ¿sí? Entonces transmite. Y esto también es importante, ¿sí? Es una fase también muy importante, porque como vemos aquí, muchas veces precede, ¿no? E introduce la primera entrevista psicológica. Bueno, trataremos el primer contacto y la demanda terapéutica que se va delineando en esta etapa inicial. Y bueno, y lo que vamos a hacer en la siguiente clase es descubrir de una manera más detallada la entrevista inicial y sus características. En línea general, podemos afirmar que la entrevista inicial de evaluación psicológica se enmarca en una relación asistencial de ayuda con el fin de explorar e identificar el problema y plantear hipótesis de tratamiento. Es muy importante, ¿sí? En esta entrevista inicial, entrevista inicial o entrevistas iniciales, explorar e identificar el problema. Y como vamos a ver más adelante, no necesariamente, ¿no? La demanda o la petición de ayuda inicial es siempre esa. Recuerden siempre que, ¿no?, está la demanda manifiesta, que es por la cual viene el paciente y el consultante, ¿no?, y quiere solucionarla, pero muchas veces detrás de esa demanda manifiesta hay una demanda latente, que por las características de la persona o por la situación misma que esté viviendo, se le dificulta no poder expresarla. Yo recuerdo el caso de una paciente
su demanda de ayuda, ¿sí? O su demanda manifiesta tenía que ver con la mala relación con su pareja, con su esposo. Una relación que estaba siendo muy tensa, conflictiva, ¿no? Y ella estaba experimentando un sentimiento de, no de odio, pero cercano al odio. Una mezcla de odio, de molestia, de cólera. Esta mujer tenía, bueno, sigue teniendo dos hijos. Eran 2 hijos en edad universitaria. Y una demanda de ayuda, ¿sí? O un motivo de consulta totalmente válido. Sin embargo, en las sesiones sucesivas, y no fueron muchas sesiones sucesivas, ¿no? Me parece que fue a la segunda o a la tercera, emergió un problema sumamente doloroso para ella, que tenía que ver con el abuso sexual al cual ella había estado sometida por muchos años por el padrastro. Por el padrastro. ¿Sí? Por el padrastro. ¿Sí, chicos? Entonces es muy importante, ¿no? En estas primeras sesiones o en esta primera sesión identificar, explorar e identificar el problema, ¿no? Y poder plantear nuestras hipótesis de tratamiento, es decir, cómo vamos a abordar el caso, con qué instrumentos, con qué herramienta contamos para poder ayudar a esta persona que tenemos frente a nosotros y necesita ayuda. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Algo que ustedes quieran aportar? Sí, Mónica. Profe, en el caso, por ejemplo, de abuso sexual al que usted se refería hace un rato, ¿en cuántas sesiones, digamos, se puede tratar este diagnóstico y qué terapias son las más recomendadas? A ver. Es que va a depender, ¿no? Va a depender en relación a tu pregunta de en cuántas sesiones. Porque esta pregunta también la hacen muchos pacientes, ¿no? ¿Y en cuántas sesiones me voy a curar, doctor? No es fácil responder a esta pregunta, porque está en función a muchas variables que van más allá de nuestra metodología de intervención o de nuestra experiencia. Sino son variables que tienen que ver con las características, la individualidad de cada persona, del sujeto. Yo les digo algo, y esto también conversando con mis colegas de trabajo. Aquellos pacientes que desde la primera sesión le ponen ganas al tratamiento, hay ese deseo, esa necesidad de mejorar, es increíble la evolución que obtienen con la terapia, independientemente del enfoque. Yo tengo algunos pacientes que sin haberles dicho nada o sin haberles dado ninguna instrucción,
muchos de ellos al inicio de la sesión sacan su hojita, su cuaderno o su agenda o su móvil donde han escrito los temas más relevantes o significativos que le han ocurrido durante la semana. O algunos temas que quieren trabajar. O inclusive algunos dicen, la terapia anterior, ¿no? Me di cuenta de esto. Y me ha pasado esto en esta semana que me gustaría seguir profundizando. Es increíble esa postura activa, propositiva hacia la terapia. Y eso cuenta, muchísimo para el logro, los resultados de nuestros objetivos terapéuticos. Sí, Mónica, o sea, este aspecto hay que considerarlo, como también hay que considerar que esta persona no es un individuo aislado de la sociedad, sino que es un individuo que forma parte de un entorno, de un contexto, de una familia. Y si ese entorno, ese contexto, esa familia es adecuado, eso va a tener una repercusión también en el tratamiento que nosotros podamos hacer. Por ende, va a favorecer los resultados de nuestro trabajo y probablemente los tiempos se acorten. A diferencia de si tenemos frente a un individuo que viva en un entorno, en un contexto caótico, desfavorable, conflictivo. Obviamente que eso es un elemento, un factor que no suma, sino por el contrario, se opone, ¿sí? Se opone a nuestra intervención, ¿sí? O sea, es importante tener en consideración todos estos aspectos. Para tratar el trauma psicológico, lo que hacemos aquí es trabajar el trauma psicológico con el MDR. Y nos va muy bien, ¿no? ¿Han oído ustedes hablar del EMDR? Esto lo vamos a ver, me parece, en una de las sesiones, pero les pregunto. Profesor, MDR en el diagnóstico de TBC. No, ¿qué es el MDR? ¿Saben? Sí, profe, es el Eye Movement Reprocessing ¿cómo era? Desensibilización y reprocesamiento a través de los movimientos oculares, ¿no? Exacto. Que ahora ya más que técnica, ahora está adquiriendo la fuerza de una metodología de intervención, ¿no? Y una propuesta psicoterapéutica en sí, para abordar el trastorno de estrés postraumático o todas aquellas experiencias dolorosas, traumáticas que los individuos no han podido, ¿no? Metabolizar, gestionar, reprocesar, integrar adecuadamente a su historia, a su vida, a su persona. Y esta metodología de intervención, al parecer, se muestra muy eficaz. En nuestra experiencia es muy eficaz. Es muy eficaz. Aunque la integramos con otro tipo de abordajes o aproximaciones terapéuticas, ¿sí? Hay también, ¿no? Dentro del enfoque cognitivo-conductual, ¿no? La terapia cognitiva-conductual para tratar el trauma psicológico también es adecuado. Yo considero que todo enfoque terapéutico, psicológico es adecuado. Es adecuado, es válido, ¿no? Y hablo de los principales, ¿no? Lo que más conocemos es el cognitivo-conductual, el psicoanalítico, el humanista, gestáltico, la logoterapia también, ¿sí?
Y esto porque, ¿no?, a la base de cualquier intervención terapéutica, ¿sí?, a la base de cualquier intervención terapéutica está la relación que podamos establecer con nuestro paciente, ¿no? Esta relación que se va a transformar en un vínculo muy poderoso, en un encuentro, ¿sí?, muy poderoso que va a permitir, ¿no?, generar, ¿no?, estos cambios que nosotros contemplamos en la terapia. ¿Sí? ¿Te he podido responder, Mónica? Sí, sí, profe, muchas gracias. Ok, gracias a ti por la pregunta. Muy bien. En la práctica psicoterapéutica no es siempre tan marcada la diferencia entre contacto inicial con el consultante y entrevista psicológica inicial, ¿no? Lo que hemos estado hablando y lo que he tratado de explicarle hace un momento. Consideramos interesante poder diferenciar estos pasos para poder focalizar de la mejor manera la numerosidad de aspectos a considerar en la psicoterapia, siendo ante todo un proceso relacional, ¿verdad? Lo que he hablado hace muy pocos segundos, que es la relación la que cura, la relación que yo pueda establecer con mi paciente, con mi consultante. Y para poder, ¿no?, desarrollar o construir esto que llamamos cura, es muy importante poder establecer una relación suficientemente cercana con mi paciente para que se pueda operar, ¿sí?, para que se pueda operar de manera satisfactoria. Lo digo de esta manera para que se entienda, ¿sí?, la cura o la sanación. ¿Ok? No se olviden, no nos olvidemos que muchos de los pacientes, de los consultantes que ustedes en un mañana cercano van a atender, ¿sí?, se enfermaron psicológicamente a consecuencia de las malas relaciones que tuvieron en momentos, en etapas sumamente significativas de sus vidas. Es por eso que la figura, el modelo, la postura que nosotros asumamos en la relación con nuestro paciente es sumamente importante. A todo nivel, ¿eh? A todo nivel. Sobre todo porque muchas veces a un nivel transferencial el paciente, ¿no?, puede ver en un terapeuta la figura de un padre, la figura del padre, y este padre puede haber sido un padre autoritario, maléfico, agresivo. Sin embargo, en la medida que nosotros podamos, ¿no?, ser conscientes de esta transferencia, ¿no?, negativa del paciente hacia su terapeuta, ¿no?, a medida que seamos conscientes, esto en el tiempo y sobre todo, ¿no?, desde la relación, podrá cambiar.
y transformarse en un encuentro mucho más saludable. Saludable, productivo, sano y no patológico o castrante, como el que pudo tener este paciente, ¿no?, en la relación con su figura paterna. ¿Sí, chicos? Ahora, ¿cómo, en relación a esto del enganche inicial, ¿no?, a la construcción de un buen vínculo terapéutico, cómo logramos esto? Construir un buen vínculo terapéutico con el paciente. ¿Cómo se logra? ¿Cómo lo logramos? ¿Sí? Excelente. Blanca levantó la mano. Un momento, Blanca, voy a traer un vaso con agua. Un segundo, por favor, para que pueda hablar. Un momento. Sí, Blanca, adelante, por favor. Sí, profesor, creo que la mejor manera de generar ese enganche inicial es cuando viene un paciente y cuenta un poco cuál es el motivo de lo que lo trae a la consulta, ¿no? Y nosotros somos verdaderamente muy naturales, sobre todo, y empáticos. Que esa empatía que sentimos por el usuario paciente sea verdaderamente empática, que se sienta confortado, aún sin siquiera haber pronunciado de pronto a veces una palabra, podemos mostrar esa empatía, ¿no? Con la calidad del recibimiento, con la mirada cálida, el verdaderamente sentir que el hecho de que él haya ingresado, hay alguien delante de él que sí puede mostrarle la importancia que de pronto esa persona necesita, ¿no? Bueno, es lo que yo opino, yo creo que debería ser así. Así es, sí, estoy totalmente de acuerdo. Uh-huh. Entonces yo creo que ahí es donde se genera el enganche, ¿no? Porque el enganche es esa conexión que a veces un ser humano necesita frente a otro para de pronto expresar lo que siente o decir con libertad aquello que puede estar dañando su vida o sus emociones o sus traumas o lo que ha vivido. Así es, así es. Es muy bien, Blanca. No sé si quieres agregar algo más. No, es todo, profe, gracias. Perfecto. Gracias por tu aporte. ¿Alguien más quiere agregar algo más a lo dicho por Blanca? Mónica, adelante. Sí creo
Profe, creo que algo, digamos, sencillo y natural, que alguna vez me ha pasado, es preguntar algo tan básico como ¿y qué tal su día? ¿Cómo se siente? Antes de entrar a indagar, digamos, el motivo de la consulta, ¿no? Entonces, o hablar de clima, algo que haga sentir al paciente de una manera cómoda, que exprese algo y de ahí continuar con la conversación ya analizándolo. Ujú, ujú. Claro, claro, un poco para romper el hielo, ¿verdad? Oído para ir rompiendo el hielo. Eh, Así es, ¿no? Es la... Blanco, ¿usted quiere decir algo o sigue su mano levantada? Bueno, creo que sigue levantada. Es la empatía, lo que han mencionado sus compañeros, compañeras. Esta postura cálida, ¿verdad? Cálida del terapeuta, que acoja, que reciba, que proyecte una imagen cercana, ¿sí? Y sobre todo que proyecte una imagen que pueda percibir el paciente, ¿sí? Como alguien que no juzga, como mencionó Rogers en su momento, ¿no? La importancia de no, como una actitud muy necesaria en una relación terapéutica, ¿sí? No juzgar. No solamente la actitud empática, ¿no? Sino también esta actitud que es sumamente compleja, sumamente compleja. En una de sus preguntas de Ismael, ¿no? ¿Qué hacemos en una primera sesión en la cual nos puede contactar una persona con tendencia homosexual? Para mí particularmente es tan igual como tratar a una persona heterosexual o a un transexual o a un extraterrestre, porque no veo no, en mi caso no vería mucha diferencia, más allá que la opción o tendencia sexual. Siguen siendo individuos, personas, con un cuerpo, con un alma, con un espíritu, y hay que estar preparados para escuchar la demanda. El problema surge cuando, ¿sí? Nosotros como terapeutas, pero sobre todo o fundamentalmente como personas, ¿no? Tenemos instauradas, interiorizadas creencias, ¿no? En relación a ese tipo de personas. Y eso muchas veces puede influir en la relación terapéutica. Y sin mediar o decir ninguna palabra, el paciente o el consultante no coge eh, eso que muchas veces sin darnos cuenta, sin darse cuenta, el terapeuta puede proyectar, ¿no? Y el paciente recibirlo como algo negativo. Y recibirlo como algo negativo. Entonces hablamos de empatía, de no juzgar, y lo que mencionábamos anteriormente, ¿no? El, la importancia de ser lo suficientemente coherente con lo que decimos y con lo que hacemos. Independientemente de la problemática que tengan los pacientes, los consultantes, ¿sí? Ellos también nos analizan, nos observan. No pensar que lo hacemos solamente nosotros, en nuestro rol de profesionales. Ellos están muchas veces observando más que nosotros y escuchando más que nosotros, independientemente de la naturaleza de su problemática.
En mi experiencia, yo he podido ver pacientes con estructura psicótica que tienen una capacidad intuitiva alucinante y una capacidad de análisis para observar eso que el terapeuta nunca dijo en palabras, pero lo pudo decir a través de un movimiento, de un gesto, de una mirada. Es increíble, ¿eh? Esto pasa también en consulta. A Roger no se le ocurrió de una manera antojadiza hablar de coherencia interna. Esto tiene una importancia muy grande en cualquier tipo de relación, pero más aún en la relación terapéutica. Sí, Blanca. Disculpe, profesor, pero tengo una consulta. ¿Por qué utilizamos el término enganche inicial? Le pregunto esto porque como que enganche es como querer mantener algo, querer atrapar algo, ¿no? Como terminología. Entonces, no sé, de pronto se me ocurrió por qué el término enganche, como que podría ser otro término, es Puede el que para término. no, es una manera para que se entienda, se comprenda, ¿no? Porque uno lo que al menos yo trato en cualquier intervención, ¿sí? Y más aún si estamos hablando de la primera entrevista o las primeras sesiones, ¿no? Es justamente tratar de adherir al paciente, ¿sí? Al tratamiento, motivarlo, podríamos decir adherencia al tratamiento. Ya lo decía Freud en su momento, ¿no? El principal objetivo del terapeuta es adherir al paciente al tratamiento y a la figura del terapeuta. Podemos llamarlo enganche, adherencia, podemos llamarlo entrevista motivacional. Algunos hablan inclusive de sugestión. Yo también lo considero es válido. Todo obviamente dentro de una ética de valores muy bien definidos, ¿no? Eso es claro y espero que sea eso algo obvio, ¿no? Y presente. No, sí, no, sí, claro que lo entiendo, solamente que quería tener un poco, de pronto un poco más clara Ajá, mi idea personal, ¿no? De lo que significaba claro. No, yo entiendo que a lo mejor usted puede pensar como que enganche inicial, como que en la primera sesión tenemos que venderle algo al paciente para que se quede ahí con nosotros. No, esto no No, es. sino que muchas veces a veces esta palabra enganche suena como que uno hace todo lo posible por conservar a la otra persona, pero después de su explicación, quizás esta palabra ya no me produce esta sensación, ¿no? Ujú. Sino más bien la sensación de que es establecer ese vínculo sano, esa relación sano con el paciente para que pueda conservar o continuar con su tratamiento, ¿no? Ahora ya lo veo desde otra perspectiva, profesor. Muchas gracias. No, gracias a ti por tu pregunta. ¿Sí? Muy bien. ¿Tienen algún otro comentario, chicos, o pregunta que quieran hacer? Profesor, yo quise hacerle una pregunta, pasó del tema, pero no quisiera que esto siga avanzando. Por ejemplo, estamos hablando del terapeuta. ¿Cuál de por ejemplo, las escuelas se adapta a determinados trastornos? Por ejemplo, la cognitivo-conductual, hay varios, ¿no? Pero ¿hay específicamente unos de ellos que se adapten o encajen bien en cada trastorno? Pero yo lo veo de esta manera, no es la escuela que tenga que adaptarse al trastorno, si bien es cierto, lo venden de esa manera, pero es mucho más saludable y más coherente sería que
nosotros, no como terapeutas profesionales, sino como personas, podamos adaptarnos a ese trastorno que vamos a intervenir o tratar. Fundamentalmente es una relación entre personas. Si estamos Claro. como personas capacitados, no a nivel teórico, que eso es importante, obviamente, pero principalmente, ¿no? Nos sentimos fuertes y hemos puesto nuestra carne en el asador y sabemos a qué huele, estaremos, yo creo, en condiciones, independientemente del enfoque terapéutico sobre el cual estemos, ¿no?, modelando nuestra intervención, trabajar el trastorno o la problemática que sea. Es mi opinión, ¿eh? Es mi opinión. Obviamente, por eso esto es lo bellísimo de esta carrera, ¿no? Porque hay, hay muchísimas posturas, ¿no? Porque podría, si yo lo miraría desde una visión desde una postura cognitiva conductual, te diría que esa podría ser el enfoque, ¿no?, idóneo para tratar trastornos. Y es más, te diría, y es el que encaja mejor en los trastornos, y además te diría, y tienes dentro de este marco teórico, tienes pues la terapia de los esquemas de Jeffrey Jung para tratar los trastornos del eje 1 y el eje 2. Y tienes también a su vez desde el enfoque cognitivo-conductual la terapia dialéctica conductual para tratar el trastorno límite de personalidad. Y tienes también desde el enfoque cognitivo-conductual la terapia de aceptación y compromiso para tratar ansiedad y depresión. Y eso está, y ustedes lo saben, ¿no? Pero eso yo lo veo muy, muy cuadriculado. Pero esa, repito, es mi postura. Cada uno, y no diga que sea la mejor ni la peor, simplemente es en lo que yo creo. Y en función a eso, construyo mi intervención. ¿Sí? Construyo mi intervención. No sé si te ha respondido, ¿quién hizo la pregunta? María. Sí, sí, profesor. Bueno, yo hacía la pregunta por lo que de repente no vamos a podernos especializar en todos, porque uno siempre quiere dar una buena atención, ¿no? Y de repente en uno y dos, lo ideal sería que conozcamos todos, ¿no? Manejemos y que nosotros mismos cuadremos nuestro diagnóstico a qué enfoque vamos a aplicarlo, ¿no? Ese sería lo ideal, pero yo creo que no todo podemos hacer solo, ¿no? Cuando uno se especializa creo que es mejor, ¿no? Bueno, ese es mi punto de vista, profesor. Claro, pero eso ya depende es como cuando hablábamos de los pacientes, ¿no? En cuánto tiempo me curo. Bueno, esto va a depender, utilizo la palabra curar para que se entienda, porque es muy, muy, muy amplia esa palabra. Pero esto va a depender de las ganas, no solamente de las ganas, de nuestra apertura que tengamos hacia los diferentes enfoques, va a depender de nuestro nivel de flexibilidad para adaptarnos en caso queramos, ¿no?, indagar, explorar, especializarnos en diferentes enfoques. Yo me especialicé en Perú
la primera especialización que hice fue en la terapia cognitiva, conductual cognitiva, en el IPTEC, Instituto Peruano de Terapia Conductual Cognitiva, que es el primer instituto, ¿no?, que brindaba ese tipo de especialización, ¿no?, con dos grandes personas, un psiquiatra, Rafael Navarro, que ya falleció, muy reconocido, no solo en Perú, a nivel internacional, y su esposa Virginia Arévalo, que ella sí está viva y sigue siendo docente de psicología. Y terminando la especialización, o ya faltando, porque era una especialización de 2 años, estando ya en el primer año de especialización en cognitiva conductual, me interesó también indagar en el enfoque Gestalt y me fui a estudiar el enfoque Gestalt, esto en Lima, antes de salir del Perú. Y ahí ya te estoy hablando de 2 especializaciones, cognitiva conductual y Gestalt. Y en Europa, el enfoque humanista rogeriano y posteriormente el psicoanálisis. Eso, y mira, ella, y no es que tenga 100 años de vida, todavía creo que estoy joven. Por eso digo, eso depende de nuestras ganas y de nuestra apertura hacia el conocimiento. Hay personas que, y está igualmente válido, de que prefieren iniciar una especialización en un determinado enfoque y quedarse allí en ese enfoque y seguir allí porque creen en ello, y eso también es válido. Como decía antes, ¿no? Cada uno tiene que hacer lo que le apasiona y lo que le gusta, para ser siempre coherentes, ¿no? Y no perder esa coherencia. De lo contrario, yo recuerdo, ya para terminar, un colega en una conversación, ¿no? Me decía de que inició su especialización en la técnica esta MDR. Hizo el primer nivel y ya no hizo el segundo porque no le pareció, no le convenció y lo dejó. Fabuloso, fue coherente con sus necesidades. Y en función a eso tomó una postura y una decisión. Obviamente que nunca aplicó la técnica, el método MDR, porque no lo consideró válido. Fabuloso, es su postura. Como hay algunos que consideran que el psicoanálisis, ¿no?, es una intervención chamánica. Sin embargo, tiene mucha validez. Hay de todo, ¿no? Y eso hace que esta carrera sea muy divertida. Muy bien, chicos, lo dejamos aquí y nos vemos la próxima semana. Mañana van a tener esta diapositiva y otras también, ¿ok? Muchas gracias, hasta luego. Buenas noches, profe. Gracias a Buenas usted. noches, Hasta profe. luego.